El señor Crespo nos va a hablar de ello. Creo que Peter anda por aquí, así que igual le hace alguna pregunta complicada. Voy a estar yo haciendo azafato, evidentemente, otra vez. Así que demos la bienvenida al señor Crespo. Hola. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Me siento un poco mal, estaba ahí abajo y estaba pensando, joder, yo he invitado aquí por Carlos, que la verdad es que ha sido un trato maravilloso, pero igual ellos esperan que yo haya sido un seguidor de la serie y estas cosas. Y claro, nuestro trabajo transcurre de una manera muy diferente, ¿no? Seguramente un episodio grabado en imagen de ellos, pues no sé, igual lleva 2 o 3 semanas. How many times do you need to do one episode? One episode only. Traduce, please. ¿Cuánto tiempo necesita? 7 semanas. No. 7 days. 7 days of shooting, 7 just for one episode. Bien, en nosotros el doblaje, eso se tardaría más o menos todo en una jornada, que suele ser un día, y en mi caso su participación me ha hecho grande cuando he dicho la voz en español, la voz en el idioma ese, porque hablábamos Jeffra, Capri, estas cosas, ¿no? O sea, que de español poco, pero nada, pues igual tardaba en hacerlo 10 minutos, no me llevaba más tiempo, yo simplemente pues llegaba, hacía mi trabajo, se trabaja de una manera en banda, ahora os explicaré un poquito. Entonces, bueno, yo me gustaría haceros una pequeñita introducción a cómo funcionamos, para que sepáis, y después de eso, pues vosotros me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, el doblaje es algo que empezó en el año 31. Mucha gente habla de forma inconsciente, achacando al doblaje como un invento del franquismo, cosa que no es cierta. Y es algo que nos gusta explicar, ¿no? Como os decía, el primer doblaje se hizo en el año 31. Buñuel fue a Madrid a buscar unos actores para doblar, y el primer doblaje se hizo en París. Buscó actores en el teatro y se los llevó a París a doblar. Posteriormente, en el año 33-34, se abrieron los primeros estudios en Barcelona y en Madrid. Y bueno, y luego sí es cierto que, claro, que hubo una censura, una época de censura, pero como lo hubo en los periódicos, como lo hubo en los libros y en muchísimas otras cosas, ¿no? Yo creo que realmente es ese ataque que muchas veces recibimos los actores, que muchos de nosotros nos dedicamos también a hacer cine y teatro, ¿no? Es un poco fuera de sitio, y porque hoy es tan sencillo como que hay dual. Si tú quieres verlo doblado, lo ves doblado, y si lo quieres ver en original, lo ves en original, ¿no? El proceso, normalmente cuando trabajamos, nosotros trabajamos con... hay una serie, llega una serie, una película, llega un estudio. Hay varios estudios, yo trabajo en Madrid, y entonces esa película se la dan a un director, que normalmente suele ser compañero también, suele ser también actor de doblaje, y él ve la película y da su reparto. Igual para un personaje hace 3 propuestas y luego pues la cadena o el cliente elige, o directamente, si no le obligan a dar propuestas, pues elige a quien quiere conveniente. O otra cosa es que en un momento determinado tú ya hayas doblado a un personaje en otra serie y entonces pues se intenta más o menos continuar. Yo, de hecho, en el caso de Peter, sé que lo he doblado en otra película o en otra serie, y creo que fue anterior, con lo cual es probable que me dieran Apophis por eso, ¿no? Y también es cierto que yo doblo muchísimos negros. No me preguntéis por qué, será porque soy muy moreno, pero doblo muchísimos negros, es algo bastante habitual, ¿no? Y
bueno, ellos te llaman, el estudio te llama, te dice, oye, pues puedes venir, puedes estar aquí para una serie o puedes para esta película, tú dices que sí o no, o puedo tales jornadas o lo que sea, vas, haces tu trabajo y te vas a tu casa y ya está, ¿no? Puedes estar incluso, es un trabajo muy rápido, tú puedes llegar a las 8 de la mañana a trabajar y tener que hacer un asesino a las 8 de la mañana y tienes, bueno, es un invitado, imaginaos, y luego acto seguido terminas y te vas a otro estudio o en el mismo estudio a hacer, pues no sé, una comedia, por decir algo. Y puede ser que por la tarde no trabajes y al día siguiente tampoco, y el jueves tienes 4 cosas, ¿no? Es un trabajo un poco loco, ¿no? Es una pena, en cierto modo, que ahora ya no sé, cuando yo empecé en esto, yo empecé en el año 89 a doblar. Empecé fuerte además recuerdo que pues, fui a salir de la escuela, empezaron las televisiones privadas en aquel año, y lo primero fuerte que hice a los 3 meses de salir fue Vacaciones en el mar. Fue que hice 180 episodios del Negrito, del Isaac. Ahí empezó mi historia. Y bueno, pues antiguamente se hacía prácticamente tal como iba el capítulo, pues más o menos. Entonces tú igual tenías poco, pero tenías que esperar durante varias horas para hacerlo. Eso ha ido cambiando porque los elementos técnicos han cambiado y actualmente pues no, tú vas, haces lo tuyo, con lo cual es muy complicado coincidir. Si a mí me preguntáis ahora mismo quiénes son los que doblan en Stargate, pues quitando a 2 personas que recuerdo, que son Olga Cano y Antonio Villar, que es el director, pocos más recuerdo, porque vamos, ya os digo, con muchísima rapidez todo, ¿no? Y no sé, y preguntad vosotros lo que queráis saber sobre lo que sea. Bueno, nos estabas contando ahora que es todo muy rápido, pero una de las dudas que yo tengo es cuando dobláis un personaje, Sí. Para poder imprimir todo lo que lleva un personaje, la actuación, algo tendréis que conocer de la trama, de la escena. ¿Lo tenéis todo tan trillado que os sale así o os preparáis antes el papel un poquito? Bueno, esa es una pregunta muy típica y muy lógica, además. Hay un poquito de todo. Es decir, normalmente cuando tú vas a hacer algo, si es una serie ya sabes cómo es tu personaje, ¿no? Te pueden al principio determinar, porque además tú vas evolucionando con el personaje, cada capítulo vas viéndolo, pero lo lógico es que tú llegues y la primera vez que veas un personaje, tanto si es de una serie como de una película, el director te explique qué es lo que es, qué le pasa a ese personaje y cuál es su situación. Y conforme vaya avanzando, porque tú igual empiezas haciendo el inicio de la peli, pero luego el personaje sale en mitad de la película y la situación ha cambiado y es una situación de que, bueno, que le están torturando. Bueno, eso lo vas a ver si le están torturando, pero es obvio que igual en ese momento necesitas una indicación, porque si no tú no sabes, ¿no? O está mintiendo alguien y tú no lo sabes. Eso es lo habitual. Ha habido veces que te puedes encontrar, o te has encontrado, sucedía más antes, con verdaderas barbaridades, ¿no? De llegar a hacer algo y encontrarte con un director que, gracias a Dios, hoy ya de esos quedan pocos, que ni tenían ni idea, iban solo para sacar dinero y no te decían nada, ¿no? Yo recuerdo una película que doblé hace muchos años y le llamaban Body, supongo que os sonará, y ahí doblé a Patrick Swayze y cuando llegué recuerdo que, bueno, pues el director es una persona muy pasada de todo, ¿no? Y me dijo, claro, no íbamos por orden en la película, con lo cual empezaba la cosa, pues imagínate, en mitad de la película o muy avanzada, ¿no? No me dijo nada, lo único que me dijo era, ese es tu personaje. Digo, el rubio. Dice, sí. Digo, es Patrick Swayze. Yo qué sé, a doblarla, venga, y tal. Digo, pero dime quién es, qué pasa, qué tal, ¿no?
Y eso, desgraciadamente, eran cosas que pasaban, ¿no? Ya os digo que hoy en día normalmente te explican cómo van. Luego, no sé, yo, Eureka, que también doblo la otra serie, que también doblo al prota, pues lógicamente ya sabes cómo es, ¿no? Ya sabes cómo es el personaje y no te es necesario en ningún momento porque ya lo tienes pillado, ya es algo muy similar. Ahí, aunque no sigas la serie, prácticamente te la conoces porque estás en muchísimos takes. Bueno, nuestra profesión se divide en takes, en trocitos. Cobramos por trocitos. Y ahora lo estamos cambiando porque se nos acaba el convenio y queremos cobrar por líneas. Es un poco distinto. Pero bueno, ese es otro cantar. Espero haberte respondido. ¿Bien? ¿Y ahora? Sí. Mi pregunta es muy parecida. Llegas el primer día y te enseñan al personaje de Apophis y tú le oyes decir Jaffa Kree y dices, ¿y esto? O sea, el momento ese de decir, si nos explicas un poco. Sí, bueno, en este caso, bueno, Antonio, que es el director, pues te dice, mira, habla en un idioma muy extraño. Y yo le vi que era muy guapo, handsome, como es Peter. De nada. Y bueno, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que significa, solamente te dice, va a ir filtrado, con lo cual tú vas a decir Jafra, tal, no sé qué, y luego van a crearle esa voz o esa historia. Y nada, el sistema es verlo, lo ves una vez, 2 veces y venga, quitáis sonido y a intentarlo clavar. En este caso, como las palabras son las mismas, bueno, pues es más fácil, pero es más complicado, porque si te sales algo de lo que él está diciendo, se va a notar muchísimo, por las labiales y todas esas cosas. More question in English, please. Una pregunta, ¿se nota algún cambio desde que se tiende a estrenar el cine al mismo tiempo que en el resto del mundo, o las series incluso que se estrenan al día siguiente que en Estados Unidos o que en Gran Bretaña? ¿Ha influido eso vuestro trabajo de doblaje en ir más estresados o algo, o os lo tomáis igual? No, igual no nos lo tomamos porque es imposible, porque muchas veces el doblaje se hace un día o 2 días antes. Y las imágenes no llegan hasta 3 días antes, con lo cual todo ha creado un estrés muy grande. El director no recibe la película hasta unos días antes, tiene que ajustarla. Recibe la traducción y la ajusta. Y los actores tienen que estar disponibles. Tú imagínate que, claro, uno se ha quedado afónico, ¿no? Pues es un problemón, ¿no? Sobre todo, hombre, si eres un invitado no pasa nada. Te sustituyen y ya está. Pero si eres uno de los protas, pues no hay margen prácticamente. Y luego, con esta historia de la piratería, nuestras condiciones a la hora de doblar son realmente patéticas. O sea, pero patéticas. Nosotros antes veíamos las imágenes con mucha nitidez, con mucha claridad, cosa lógica, porque tenemos que meter en boca, tenemos que ver los gestos, tenemos que ver... Y ahora mismo, normalmente, casi siempre, vemos las películas, sobre todo si son de estreno o importantes, con una marca en medio de agua que pone propiedad de Sony o propiedad de Warner o lo que sea, en una calidad muy mala, que ellos lo hacen en blanco y negro, ellos lo hacen así para que eso no se pueda piratear. Y es curioso porque, claro, tú dices, pues esto está muy bien, pero me estás evitando que yo pueda en un momento dado hacer mi trabajo bien. Yo recuerdo cuando doblamos, la peor experiencia que he tenido a ese nivel fue doblando Watchmen, que yo, bueno, es un actor al que doblo habitualmente, que es Jeffrey Dean Morgan, no sé cómo se llamaba en Watchmen, el comediante. Y teníamos solo un círculo, era toda la pantalla en negro y un círculo que se iba moviendo cada 5 segundos aleatoriamente, con lo cual era raro que coincidiera cuando
tú hablabas que coincidiera en la boca. Lo teníamos que hacer con cascos y sin ver. De hecho, había escenas en las cuales no sabíamos qué estaba pasando. Hicimos una escena que hicimos como si fue una pelea, porque se veían los gritos y tal, y tuve que volver a los pocos días a hacerla porque no era una pelea, era que estaba violando a una chica. Con lo cual los gestos de... eran distintos, ¿no? Y claro, bueno, es una historia, ¿no? Ahora se repite mucho eso, de repente te llaman, oye, que tienes que venir rápido a hacer un retake, es decir, a repetir algo porque lo han escuchado y quieren que ahora se diga de otra manera. Y es que se estrena mañana, tenemos que enviarla. A veces te entran ganas de decir, pues mira, macho, así no trabajamos, ¿no? De hecho, Perdidos, el último capítulo que se hizo al mismo tiempo que en Estados Unidos, bueno, no, se hizo una semana después. El capítulo se estrenó, que mucha gente lo vio en original, y la semana siguiente, pero iba todo con muchísima rapidez y con muchísima historia. Hola. Hola. Entiendo que normalmente vosotros trabajáis siempre sobre un guión que ya está traducido, que han traducido ya, os lo dan en castellano, ya adaptado y más o menos para que podáis encajarlo en las voces de los personajes. ¿Pero tenéis algún trato con el traductor, con la persona que os da que hace ese proceso de pasar lo que se dice originalmente, que también a veces hay un cambio al español? Me imagino que cuando trabajáis con ese estrés, ¿no? Pero en condiciones normales, ¿tenéis algún trato con el traductor? ¿Está presente para cambiar sobre la marcha o algo así? No, nosotros no. El trato lo puede tener el director. O sea, la película se la dan al traductor, el traductor la manda al estudio y eso se lo dan al director traducido. Y el director es el que, una vez hecho ya la traducción, son traductores un poco especiales, traductores un poquito que entienden un poco de doblaje o trabajan más los que son buenos en esto, porque lo dejan, ya saben cómo funciona, ¿no? Y entonces pues lo dejan más o menos acoplado, no se enrollan demasiado. Y entonces quizá el director sí tiene, luego es el director el que tiene que ajustarlo para que quede exacto con las pausas, al ritmo, las labiales, para que intenten coincidir las labiales españolas con las inglesas, que es lo que hace que parezca que están hablando ellos. Pero un trato posterior con el traductor, no. El director es el que intenta darle, si se lo da el traductor antes, bien, pero intenta darle, por ejemplo, en las comedias, esos chistes americanos, los intenta pasar al español, ¿no? O se los inventa. Yo recuerdo una frase que seguramente muchos sabréis, que era la de multiplícate por 0 de los Simpson, y eso fue una invención absoluta de Carlos Revilla, ¿no? Era una invención de un hombre de 65 años que se la inventó y fíjate, ¿no? Lo que dio de sí, pero no tenemos más trato con ellos. El chico este, pues, ¿no? El chico este. You would translate for me. Okay. Have you ever done a cartoon character? Sí, okay. Muchos. My question: if you were doing a character who is an elephant, yeah, and you're at the microphone with your headphones on, and you're looking at the cartoon character, it's a talking elephant. Do you find yourself doing, making yourself bigger? Or if you're doing a little mouse, un ratón, you find your physicality is what I'm getting at. Do you ever feel self-conscious about how you're behaving in the studio? Okay, más o menos. Bueno, la pregunta en español para los demás es si alguna vez estás doblando un personaje de dibujos animados, por ejemplo, es un elefante y tú estás en la sala con tus cascos, con tu micrófono, ¿sientes que te intentas adaptar físicamente a ponerte más grande o a lo mejor es un ratón y
intentas hacerte más pequeñito. Sin darte cuenta, cambias tu forma de comportarte, tu apariencia física, adaptándote al personaje de dibujos animados. Sí, bueno, depende de cada uno. Cada actor lo hace de una manera distinta, pero es inevitable que tu cuerpo varíe. No lo hacemos nunca con cascos. En Barcelona sí, pero nunca. Lo oímos una vez, dos, tres y luego decimos va y no hay sonido. Nosotros no oímos nada. Y sí, yo ayer comentaba a una chica que yo doblo, por ejemplo, a Gonzo de los Teleñecos y obviamente yo no me puede salir la voz que yo pongo de teleñeco, no me puede salir con esto. Entonces yo me pongo a hablar así. Claro. Yo me imagino que tengo la nariz larga. Es inevitable, ¿no? Claro. Y sí, esas cositas cuando vas, es así, sí, es de una manera, porque al final estás actuando, mueves mucho, yo muevo mucho las manos, incluso si estás peleando empiezas a moverlas como si tuvieras una espada. Bueno, sí, es curioso, es así. Hola. ¿Se hacen castings de actores de doblaje para intentar buscar una voz lo más parecida posible al del actor original? Muchas veces sí. Muchas veces se manda, sobre todo Disney, manda o pide pruebas. Y aunque Disney y España ya nos conoce a todos y sabe más o menos los registros que tenemos y lo que no, pero para hacer una serie nueva o algo así se suele pedir pruebas que el director, pero igual te hablo de pruebas que pueden hacer 20 personas porque no les convence, o 30, y pasa toda la profesión por ahí. Eso lo mandan a Estados Unidos y en Estados Unidos, como ellos se fijan en el tono de voz, cosa que no siempre es muy real. Porque aquí estamos acostumbrados yo creo que mal acostumbrados, pero a catalogar voz de galán con determinada voz. Y yo recuerdo una película que doblé de Tom Selleck, y Tom Selleck es muy mayor, no te hablo ahora, te hablo de Tom Selleck, lo doblé pues hace 15 años o más. Y realmente, claro, las primeras pruebas que hicieron fueron gente que normalmente le doblaba. Esa gente en Estados Unidos dijeron, no, estos son muy viejos para doblar a este. Bajaron un rango de edad y siguieron diciendo que eran muy viejos. Y cuando yo fui a hacer la prueba, la realidad es que su voz era bastante similar a la que yo tenía entonces. Y ese es el puntito, ¿no? Pero sí se suelen hacer castings. Siempre, ya te hablo de Disney, es la que más hace este tipo de historias. En el resto, pues suelen ser las mismas televisiones, ya nos conocemos todos, ya nos conocen y muchas veces pues son ellos los que te eligen, te piden. Dicen, queremos que doble a Pepito, no sé, ¿no? Hay cosas luego extrañas, ¿no? Yo el otro día fui a doblar un invitado de una serie nueva que es de Sherlock. Curiosamente, no sé si conocéis la que salió hace poco de Sherlock, sí, y tal, que bueno, está muy bien, es una serie que está muy bien hecha, y se está haciendo ahora otra, en la cual Watson es una chica, ¿no? Elementary, sí, exactamente. Bueno, la anterior, ¿cuál fue? Sherlock, vale, bien. Pues lo curioso es que en Sherlock, que lo dobla genial, porque para mí es un genio, Iván Muelas, ¿no? Pero en esta yo fui a doblar a uno de los invitados y vi que también era Iván, y el actor es otro. Y yo me quedé y le dije al director, coño, no hay otro que pueda doblar. Más que nada, pues bueno, eso fue una petición expresa del cliente, de la televisión.
Yo esas cosas no las entiendo, pero claro, hay cada uno. De hecho, Carlos, Iván Muelas es el que dobla al coronel Serra. Sí, Iván está en todo, o sea que alguno dobla seguro. Iván es muy bueno, ¿eh? Es impresionante, tiene una capacidad. Es la voz del coronel Shepard. Sí, sí. Es Sawyer en Perdidos, es... Bueno, sí. Antes has comentado que llevas desde el 89 sí. en el negocio y en estos 25 años habrás hecho infinidad de películas, series. ¿Cuál es el personaje al que después de interpretarlo en español te ha gustado verlo en la gran pantalla? O sea, ver si realmente lo has clavado o no lo has clavado, si te gusta ser, o si eres perfeccionista en este sentido. Sí. Bueno, mi personaje favorito, o al que más cariño tengo, es Alonso. Pero también es porque cuando yo era chaval era un personaje que me atraía muchísimo y al cual yo imitaba de niño. ¿Quién me iba a decir que luego iba a doblarlo, ¿no? Cuando me llamaron para hacer la prueba dije, joder, este me lo quedo. Y así fue. Pero bueno, de personas normales... sí que no se enfade Peter. A mí me gusta mucho Idris Elba, doblar a Idris Elba. Okay. Porque, bueno, hice una serie que se llama Luther y es una serie que me es muy cómodo doblarle, me es muy cómodo, me siento muy bien doblándole, lleva un ritmo muy bueno, me parece un gran actor y quizá es el actor con el que, así que yo recuerde, más me identifico, ¿no? A Jeffrey Dean Morgan también me siento cómodo con él, pero no sé, yo creo que Idris Elba, ¿no? Normalmente sí es verdad que, como os comentaba antes, las personas de color me son muy cómodas doblarlas, no sé por qué. Quizá por la voz grave también, ¿no? No sé. Buenas. Hola. Quería saber qué opinas tanto tú como los demás de tu gremio, si os reunís a hablar y tal, un cafetito, sobre lo que es la intrusión ahora de muchos pues deportistas o cantantes o lo que sea a la hora de doblar, que está muy de moda. O sea, Hotel Transilvania y hola, soy Alaska, Mario Vaquerizo y he venido aquí a doblar. Gracias. Nada. Bueno, la opinión que nosotros tenemos, mira, te voy a ser sincero, a mí no me parece mal, a priori. Oye, cada uno es muy libre de hacer. Ellos piensan, las compañías piensan que haciendo eso pues van a conseguir un tirón mayor, ¿no? En algunos casos es cierto, pero en otros yo creo que no es así. A mí lo que me molesta, o a nosotros lo que nos molesta, es que a veces eso lo haga gente que despotrica contra el doblaje, que dice que somos el cáncer del cine, que por nuestra culpa el cine español no se ve, y luego cuando les sale la oportunidad de doblar, ellos son los primeros que van y cobran un pastizal, ¿no? Eso nos molesta, y pongo el ejemplo de Santiago Segura, ¿no? Es un tío bastante acérrimo contra el doblaje, pero ahí le tenéis doblando en Monstruos S.A. Eso sí, yo ahora estoy haciendo todo lo que él no quiere hacer de Monstruos S.A. segunda parte, lo hago yo. Me cogieron a mí y entonces todos los videojuegos, todos los trailers, todo eso lo hago yo, cobrando como actor de doblaje. Cuando llegue la segunda lo hará él y cobrará los y pico mil euros que sea, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien. Me pasó una cosa también muy curiosa, ¿no? Después de hacer un tráiler de Monstruos S.A., de la segunda, al poco tiempo me llamó una del estudio, me dijo, oye Iñaki, hay que repetir el tráiler y tal. Digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, es que dice el cliente que se te entiende muy bien. Ah, genial. Digo, no me jodas. Dice, sí. Digo, ¿pero qué? Digo, ¿qué quieren que haga? Dice, no lo sé, ya sabes cómo son. Y digo, no, ya sé cómo son, no. Dijo, tú diles qué quieren. Es decir, se me entiende
se me entiende muy bien qué quiere decir, que lo tengo que decir mal, y si quieren que lo diga mal, quiero que me digan, si quieren que cecee, que diga ao en vez de ado, o sea, que me expliquen, no me pueden decir, no, repítelo porque te suena muy nítido. Entonces, joder, pues eso al final te duele, ¿no? Porque dices, pretendes que lo haga, me tengo que adaptar yo a hacerlo mal porque el que lo dobla lo hace mal. Que por ejemplo, en el otro caso, en el caso de Mike, que lo dobla Mota, pues lo hace de puta madre, perdón de la palabra. ¿Pero por qué? Porque es un gran artista ese tío. Ese tío, estoy seguro que si se pone a doblar más en serio, lo haría genial. Todo. Porque es bueno, porque es muy bueno. Pero sí que nos pasan ese tipo de cosas. Yo también, otra anécdota, doblando una película española con Alex de la Iglesia, me pasó lo mismo. Me decía, tío, es que era un personajito que salía. Me decía, tío, es que lo haces muy bien. Y digo, ¿y qué quieres que haga? Dice, hazlo mal. Digo, no sé, tío. Pues no sé, no hice lo que pude y no sabía, es que de verdad que cuesta muchísimo, no sabía cómo hacerlo para hacerlo mal. Digo, ¿por qué no has llamado al que lo hace? Pero, en fin, bueno, esas son cosas que a veces te pasan y no sabes cómo reaccionar. Qué bueno. Algunas veces te tocará doblar alguna peli así que la gente espera mucho y te pone nervioso lo que pueda estar esperando la gente, porque hay muchas veces que la gente que escucha las pelis dobladas está esperando conectar y que esté bien, porque ha habido chapuzas. En películas como Los Juegos del Hambre o pelis así más comerciales, ¿te pones nervioso por lo que pueda estar esperando la gente o eso no te afecta lo que salga? No, la verdad es que no me afecta en absoluto. Yo doblé en los Juegos del Hambre, doblaba a Lenny Kravitz, que salía, y yo no había leído nada de los Juegos del Hambre, es que no sabía ni que eran los Juegos del Hambre. Cuando llegué me dijeron, ¿estos son los Juegos del Hambre? Y digo, ¿y? No sé. Entonces, pues, no, esto es muy famoso, es un libro muy famoso y tal. No, yo no, ante eso, no, son muchos años ya. Si nos tenemos que poner nerviosos por todas las cosas que hacemos, estaríamos muertos ya con un infarto en casa, ¿no? Bueno, estamos aquí escuchándote, vemos, porque somos seguidores de Eureka, te vemos como Jack Carter constantemente en todo lo que nos estás diciendo. Una de las preguntas que quiero hacerte es, cuando estás en un bar o algo así, ¿te suele suceder que de repente alguien se da la vuelta y dice, fulanito de tal, eres menganito? ¿Eso es frecuente o no es tan frecuente? Y luego, la segunda cosa, me gustaría que un poco de los personajes así un poco más conocidos, que creas que más pueden haber influido en la gente, si nos podías hacer pequeños trocitos, como has hecho con el Teleñeco, pequeños trocitos de esos personajes que has interpretado. Vamos con la primera. La primera y la segunda me la pienso. A ver. ¿Cuál era la primera? Que si te reconocen en un bar cuando hablas. Vale, no sucede exactamente así, pero porque muchas veces lo que pasa es que no identifican, ¿vale? Simplemente sí sucede que te dicen, ¿tú trabajas en la tele? O yo te conozco, tú de algo, tú trabajas en la radio, tú no sé qué. Dices, no, hombre, pues me habrás oído porque pues hago doblaje y porque hago también anuncios y tal. ¡Ah, coño, joder! Pues no sé, ¿quién has doblado? Pues fulanito. Ya decía yo, te lo... Sí, esas cosas sí suceden, ¿no? Pero, bueno, no, un personaje concreto, a mí no. Si te digo que, por ejemplo, a Ramón Langa con Bruce Willis, sí. Porque es como... es que... Tengo un amigo que dice que no puede pedir la cuenta en ningún restaurante ni bar porque todo el mundo se le gira. ¿Todo el mundo? Todo el mundo se le gira. Si él está cenando en un restaurante y sí. dice, camarero, la cuenta, todo el bar, y dice, coño, Bruce Willis. Sí. Tengo un amigo que dice, lo conozco y es que
pide a alguien que le pida la cuenta porque cada vez que levanta la voz o dice algo, todo el mundo lo identifica. Hombre, si hablara como Gonzo, seguro que me dirían, este idiota. Me pasó una vez que me querían hacer una entrevista por la radio sobre Gonzo y yo me iba de viaje, entonces me iba a San Sebastián y tal, y digo, mira, no puedo asistir porque ¿te importa que te llamemos por teléfono y hagamos la entrevista desde el teléfono? Digo, no pasa nada. Bien, entonces llegué a San Sebastián, iba con un amigo y cuando me llamaron yo estaba paseando por la calle. Entonces pues paré, le dije a mi amigo, espérate un momento, yo me siento aquí en un banco. Y entonces pues me pidieron lo típico, ¿nos puedes hacer la voz de Gonzo? Yo, bueno, pues vale, venga, tal. Total, me veis a mí haciendo desde el teléfono la voz de Gonzo, los niños pasando, mirando así, diciendo, este tío, ¿qué hace? Pero lo gracioso es que se cortó la comunicación y yo, como no oía respuesta, seguía hablando como Gonzo, ¿no? Y pensando, joder, pues no me dicen nada, yo sigo aquí hasta que, bueno, ¿qué? Y vuelve a sonar el teléfono, digo, coño. Pero bueno, no, y en cuanto a la segunda, es que si tú me dices, habla como Jack Carter, es que yo no varío ahí la voz. Muchas gracias, me lo han dicho, me parece. Me dobla Jack Carter. Claro. Y si, o sea, yo necesitaría, cada personaje tiene, Jack Carter está muy arriba, o sea, Jack Carter siempre está de una manera, quizás sube un poco más la voz, ¿no? Y sin embargo, pues en Luther el policía pues habla más abajo, más tal, ¿no? Y si yo tengo que decir, yo hago los anuncios de Kia, pues Kia Carens desde 13.990 euros. Cosas muy peculiares sí que puedes hacer, ¿no? Pero, o sea, yo te podría hacer, que no lo voy a hacer, ¿verdad? O de un asesino o de tal, ¿no? Porque ya pones, o en un galán, pues pones la voz más así, si estás haciendo, yo quiero estar, ¿no? O sea, un asesino, o subes más, o un dibujo animado, no sé. Pero personajes, realmente es tu propia voz. Me acaban de chivar una idea. Muy mala, seguro. No, para relacionar con tu trabajo. What if Peter Williams go on the stage? Sí, yo... Pretending to do anything and he getting a voiceover on it. Sí, yo lo tenía pensado, le voy a mover como un ventríloco. Que ayer se lo decía, digo, vamos a ir a la comida y lo hacemos así. Siente. Como un muñeco. You are a puppet? You are a puppet? Podemos hacerlo como para que tú digas alguna cosa de Apophis. Jafra. Típico Jaffa Cree saying Jaffa Cree and... ¿Qué decimos? A ver. Just move your mouth like you were telling Jaffa Cree and he's getting the voiceover. Jafra... Sí, pero Jafra, ¿qué decimos? Jafra Cree. Vale, ok. When I... Bueno, un ensayo. Jaffa Cree. Another one. You take it. El mismo. Novice. Un novato. You forgot the mic. You forgot the mic. Jaffa Cree.
Lo pensó. Más. Tiene que dar más fuerte ahí para acá. Bueno, lo siento. La última pregunta, que ya se nos está echando el tiempo encima. It is harder than acting. Es difícil cambiar de profesión de actuación. Dice que igual piensa que te ha hecho mucho daño. No. He will survive. He will survive. Última pregunta, rápida. Hay dos, no sé. Por aquí que no han... Lidia, que no ha dicho nada. ¿Qué le gustaría Jason Momoa? ¿Jason Momoa? Digo, ¿qué? Vale, ya no. A ver, yo tengo una pregunta. Es una tontería, ¿no? Pero bueno. Entonces lo... Cuando tú interpretas mucho tiempo, como Sí. tú has dicho, de que al final, cuando sale un personaje, un actor determinadas veces, intentas que siempre sea el mismo actor de doblaje. Si en algún momento ocurre que una persona que tú hayas doblado lo interpreta otra persona, ¿lo consideras como, joder, me han hecho la Una puñeta? putada. O... Sí, y luego la ves y dices, ¿qué le han hecho a este pobre hombre con lo bien que quedaba conmigo? Sí, te jode. Si lo has doblado más veces, sí, porque lo consideras algo tuyo. Es como... Y ahora, por ejemplo, si Peter hace más trabajos, otros trabajos, conociéndole y habiendo conectado con él, me jodería más que pusiera la voz otro. Así que yo le pido a Peter que, if you work in another films, you must ask that Iñaki Crespo put the voice. Okay? Pero, sí, pero también supongo que a otros les joderá si... Hay mucha discusión eso en Madrid y Barcelona, ¿sabes? En Barcelona hacen más cine que en Madrid, y en Barcelona realmente lo hacen casi todo 8 personas. Y eso, si ellos pueden, nos intentan quitar el trabajo. No lo hablo peyorativamente, simplemente que en Madrid se intenta respetar más a los actores que ellos han doblado allí, se les llama para que vengan a hacerlo y ya está. Y en Barcelona, si pueden, lo evitan. Sí. ¿En dónde? Sí. Vale. Pero eso tiene su razón de ser. Eso fue porque el querido compañero Claudio, que es también un genio de esto, tuvo la brillante idea de hacer una foto del doblaje y la colgó en su Facebook. Y entonces se lió la de San Quintín. Pues porque en Estados Unidos vieron esto y ellos, es una serie que mantienen muy en silencio, muy en secreto. Realmente no pasaba nada porque era una foto que no añadía nada, pero como son personajes que van muriendo y tal, claro, imagínate que hubiera pasado. Y se lió muy gorda. De hecho, en ese estudio, ahora cuando vamos a trabajar, tenemos, cosa que no ha pasado en la vida, que rellenar un formulario, tenemos que dejar los teléfonos fuera, bueno, una movida impresionante, y esa fue la causa. Cuando suceden cosas así, sí. El actor pierde toda la creencia de volver a doblar de películas. ¿Cómo? O sea, en el sentido de Barry. Sí. El actor que doblaba. Sí. Que ha perdido toda la creencia al respecto en vuestro mundillo, porque. Se está cargando una serie y sigue acordando de más fuerte. Claro, no, lo que se le dice en este caso a Claudio es, tío, ¿qué haces? ¿En qué follones te metes, macho? Pero aquí es un poco que ya la ha cagado varias veces con tonterías de estas, ¿sabes? Y dices, tío, no es necesario, si eres un fuera de serie, no... ¿Para qué cuelgas eso? ¿Para qué lías? Tampoco, lo hizo sin ninguna mala intención, ¿eh? O sea, que no... Para sus fans, para su historia, pero bueno, sí, hay que intentar respetar un poquito esos temas.
dime. Bueno, venga, una rápida, Venga. pero... ¿Cómo funciona trasladar los acentos del inglés al castellano? Rápidamente, muy por encima. ¿Y tú dirías que se ha perdido alguna cosa que está aquí? ¿Has pensado que tú quieres añadir algo que no te ha dejado? No, yo personalmente intentaba imitar lo más fielmente posible a lo que había hecho Peter. Así que yo no, a ese nivel no. Y en cuanto al traslado de los acentos, bueno, se intenta, por ejemplo, en el caso de... Es complicado porque en el caso de Perdidos, Sawyer es un tío del sur y eso, de Estados Unidos, eso por ejemplo, en inglés es algo que se percibe. Bueno, yo no lo percibo porque no domino el inglés a ese nivel, pero posiblemente ellos sí lo perciban. ¿Pero cómo lo haces en español? ¿Lo pones andaluz? ¿Os imagináis a Sawyer diciendo "venga, ¿cómo estás? No te voy a...". Es absurdo, es bastante complicado eso. Es difícil. Es del sur, yo pensaba que era australiano. Bueno. ¿Quién decide? ¿El cliente? ¿Quién decide si ese acento se pierde o se escoge? Es que yo creo que el cliente, que con muy buen criterio, nunca aceptaría que se hiciera un acento castellanizado o españolizado a alguna zona de... Porque si no estaríamos oyendo hablar a cada uno, pues imagínate, uno en asturiano y otro en andaluz y otro en catalán, con acento catalán, ¿no? Quizá a veces pues se le intenta dar algún matiz. O cuando es un... Joder, ¿cómo se llamaban? Yo tengo un amigo muy gracioso, malagueño, que me dice: cuando haya que doblar gazpachuelo, me llamen a mí. Y tal, ¿no? Y bueno, pues si son cosas muy específicas, ¿no? Sí, pero si no, es que es muy complicado. Hay cositas en doblaje que de verdad son muy difíciles, como cuando en una serie hablan en español. Y claro, ¿cómo le das tú eso y no se entiende, ¿no? Sí, claro, es complicado porque igual yo recuerdo en Dexter que se supone que a veces salen hispanos y están hablando en español y en inglés están traduciendo ellos, les traduce el comisario que habla español. ¿Y cómo? Porque el otro es tonto, pues si están hablando en español no se enteran. Entonces me hacía gracia porque se veía que hacía como que, ¿qué ha dicho? No lo he escuchado. Y lo rellenabas con ese tipo de cosas, pero a veces es complicado, sí. Bueno, chicos, ya Bueno, nos queda más tiempo. muchas gracias. Un fuerte aplauso. Y ahora en breve empezaremos la sesión de filmar justo aquí saliendo al lado de la expo, ¿vale?